tengamos en cuenta la conexión del jubileo. El número 490 es un periodo de 10 jubileos. Esta es la unidad básica de medida en la profecía bíblica a largo plazo. Su base aparece solo 2 veces en las Escrituras. Si Caín será vengado 7 veces, entonces Lemech lo será 70 veces 7, dice Bereshit en capítulo 4. Y nuevamente citamos una vez más el 70 veces 7 de Yahshua. Una vez habla de venganza, pero la otra vez habla de perdón. Sin embargo, aunque no es mencionada literalmente otras veces, esta regla ha sido aplicada a todo lo largo de la historia de la humanidad y ahí está escondida a los ojos de todos, como acostumbra el Padre guardar sus secretos a vista del mundo. Esta es la base del calendario legal y profético de Elohim. Cuando Yahshua le dijo a Kefá que perdonara 490 veces, inmediatamente contó una parábola para ilustrar este principio en capítulo 18 de Matiyá. Esta es una parábola muy importante que ya estudiamos en otros aspectos, pero ahora la vamos a analizar desde otro ángulo más, ya que proporciona las claves de cómo Elohim ha trabajado con naciones enteras y con la congregación a lo largo de la historia. Un cierto rey tenía un sirviente que le debía 10.000 talentos, una deuda enorme. Cuando llegó el momento de cancelar la deuda, después de los 490 días, el sirviente pidió clemencia y el rey la perdonó. Sin embargo, ese mismo sirviente se enfrentó a su vecino que le debía una pequeña cantidad de dinero. El vecino pidió misericordia, pero el hombre no perdonó la deuda, sino que lanzó a su vecino a la cárcel y vendió su familia a esclavitud para que le pagaran la deuda. Cuando el rey se enteró de esto, canceló la misericordia y la gracia que previamente había extendido a su siervo. Lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda total de los 10.000 talentos. Y Yahshua no estaba realmente hablando en deudas monetarias, sino en transgresiones o pecados, como ya hemos estudiado. Este es uno de los muchos pasajes del Berij Hadashah en los que vemos cómo se considera el pecado como una deuda. El siervo con la enorme deuda representa un gran pecador. El rey le dio un préstamo o beneficio y la nota de la deuda estaba fechada, tenía una fecha, de modo que ambas partes supieran cuándo la deuda debía ser cancelada. Dado que esta parábola es una ilustración del principio de 70 veces 7, se podría decir que la deuda tuvo que pagarse después de 490 días. El rey estaba obligado a perdonar la deuda una vez terminado ese tiempo específico que dijimos llamaremos periodo de paciencia, el tiempo asignado para pagar la deuda. Cuando termine ese tiempo establecido es el momento de hacer las cuentas y decretar el juicio. Este juicio es como el que sucederá al final del milenio, al final de la semana. Pero esto también es una parábola que nos muestra cómo funciona el principio del perdón shabático y del jubileo en un sentido muy práctico. De hecho, esta es una parábola del reino que nos muestra cómo Elohim trató a Israel y a Jerusalén. Cuando Kefá le preguntó si debía perdonar 7 veces, demostró que no entendía el principio del jubileo. Hay 3 descansos en la ley: el séptimo día, el séptimo año y el jubileo, que son 7 veces 7 años. El descanso, el séptimo día, es el nivel más fundamental de descanso. A todos los sirvientes, incluso a los animales, se les daría un día de descanso a la semana. Esto incluía a aquellos sirvientes que eran deudores, ciertamente también. El séptimo año era un descanso de la tierra, cuando a nadie se le permitía sembrar o cosechar. Esto está en capítulo 25 de Vayikra, excepto que los pobres podían comer lo que crecía por sí mismo. A los animales también se les daba descanso. Todos los siervos hebreos eran enviados a casa, se les daba un año de vacaciones de servicio. Así. Es como suspender los pagos de una nota de deuda por un año para dar a los empleados un verdadero descanso. Sin esa suspensión de pago, los empleados se verían obligados a continuar trabajando durante el resto del año para realizar sus pagos y no incurrir en más deudas, ¿no es cierto? Sin embargo, los sirvientes que se habían vendido a sí mismos por una deuda, o los pecadores que habían sido vendidos
por el tribunal para pagar a sus víctimas, podrían tener que regresar a su servicio después del año de descanso. Trabajarían 6 años, descansarían el séptimo, si tenían sobre todo las tierras también vendidas. Pero si bien este descanso, el séptimo año, es mayor que el descanso semanal del Shabbat, todavía no es el mejor descanso. El mayor descanso es el jubileo, cuando todas las deudas se cancelan y cada hombre regresa a su herencia completa. El jubileo termina con toda servidumbre y toda deuda. Todos los hombres pueden comenzar de nuevo con una pizarra limpia, libres de deudas. En los dos primeros descansos, las deudas se mantienen en suspenso por un día o por un año. En el Shabbat semanal no es que haya deuda específicamente, ¿no es cierto? Pero dura un día. Son liberados temporalmente, pero no son perdonados completamente. El jubileo de 49 años, o sea, en el año 50, es cuando todas las deudas se liberan permanentemente. En los días de Yeshua, la gente había estado observando el día de descanso semanal y el séptimo año desde que regresaron de la cautividad babilónica. Así que entendieron el principio de perdonar 7 veces. Pero Kefá no llevó este principio al nivel de jubileo de 70 veces 7. Nunca habían hecho de ese principio una parte de su vida cotidiana, por lo que no entendían su aplicación en un nivel más alto. Yeshua lo llevó no solo al nivel del ciclo de jubileo de 49 años, sino al ciclo de 490 años de 10 jubileos. Hizo esto para revelar un principio oculto de la profecía bíblica que la mayoría no comprende hoy.